Bienvenidos a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, contenta de acompañarlos hoy en la noche y comenzando la semana con mucho entusiasmo. Comenzamos nuestra semana con buenas noticias y cosas interesantes, como siempre, invitados que nos dan una perspectiva diferente de la vida, de la familia, de que pasan cosas interesantes y que podemos cambiar cada día nuestra forma de pensar y de vivir. Y hoy nos acompaña la licenciada Laura Torres. Laura es abogada, pero se especializa en herencias, testamentos, todas esas partes de que mucha gente no habla o a veces no quieren hablar, pero además de conocer eso, vamos a conocer una pareja de empresarios en nuestro programa que se están reinventando después de el empty nest o el nido vacío, cuando se encuentran que ya criaron sus hijos, que están en otra etapa, ¿verdad, Frances? Hay que buscarle otra perspectiva y otra visión a la vida. Sí, porque la familia va evolucionando según van creciendo los muchachos. En el caso mío, que soy viuda, me parece el tema de reinventarnos, ¿verdad? En una etapa de la vida. Bueno, aunque tú y yo siempre nos estamos reinventando. Siempre, hay que siempre reinventarse. Pero importante tener la energía para reinventarse y sobre todo a nuestros seres queridos, dejarlos organizados. Y es un tema de la muerte que muchas veces no lo queremos tocar y no lo queremos hablar, pero hoy queremos que la licenciada nos hable un poco y comparta con nosotros a grandes rasgos, ¿verdad? Cómo prepararnos para estar más tranquilos de que el día en que nosotros faltemos, nuestros seres queridos estén bien. Pero antes de empezar con cómo prepararnos, yo quiero que ella nos explique un poco qué es, porque uno dice, un testamento, y como que el testamento, como en las películas, que la gente piensa que tú tienes que ser como que millonario y tener como que estos estates o estas propiedades para hacer un testamento, y en realidad no, ¿verdad? Laura, explícanos qué es lo que hay que dejar o qué es la herencia. Pues mira, primero les comento, típico caso, llega el cliente a donde mí, no, que es que yo me fui de viaje y le envié un email a mis hijos de que tengo esto, tengo lo otro, hice esto, hice lo otro, y yo, me parece fantástico. Eso es un inventario de activos. ¿Y eso es válido? Bueno, es válido, sí, los muchachos lo van a leer, es de él, pero no tiene ninguna fuerza legal para hacer una distribución. No estamos diciendo quiénes son los herederos, no estamos designando a alguien que esté a cargo de la cosa, ni estamos dejando algo en particular. Estamos diciendo que sepas que yo tengo tales cosas en tal sitio. Y eso está muy bien, pero eso no es lo que queremos. El testamento abierto, que es el que hacemos frente a un notario, es el testamento donde yo decido quién va a ser el protagonista, que le llamaban antes albacea, ahora le llaman el ejecutor. Yo decido quién va a ser el tutor de mis hijos si yo me muero y los muchachos no tienen 21 años, que es la mayoría de edad en Puerto Rico. Y si le instituyo una figura un poquito más compleja, que es el fideicomiso, decido quién es el fiduciario. Además, me permite decir de qué manera distribuir la herencia diferente a lo que sería la norma. Para si que yo quiero, ¿verdad? Correcto, para lo que bien sencillo, si yo no tengo testamento, mi herencia va en primer lugar entre mis hijos y mi esposo. A falta de ellos va a mis padres. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley, y si luego no tienes viene testamento. Si no tienes testamento, hijos y esposos en partes iguales. Si no tengo hijos, esposos, nietos, entran mis padres. Si no tengo padres, vienen mis hermanos, luego mis primos, mis tíos, mis herederos, y por último el Estado Libre Asociado. El perro y el gato, ¿no? No, en Puerto Rico los animales no heredan. Y los hijos y el esposo o esposa tienen la misma... O sea, heredan igual, y lo más interesante, este cambio vino en el 2020. Hicieron el Código Civil. Ahora mi esposo, no importa si tengamos capitulaciones o no, no importa si tengamos hijos en común, él va a heredar como si fuera un hijo mío. Pero entonces las capitulaciones ya no importan, que las capitulaciones, para conocer un poquito, era como que un contrato que se hacía antes prenupcial, antes de casarse. Correcto. Para decir lo que yo tengo es mío y lo tuyo es tuyo. Depende cómo hay distintos tipos de capitulaciones. Pero y sin apartarme del tema, de hecho desde el 2018 yo las puedo hacer incluso después de casarme. ¿Okay? Pero yo determinaba cómo era que se iba a regir las finanzas de ese matrimonio.
si yo traje este apartamento, pues yo decía, este apartamento es mío para siempre y todo lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. O yo podía decir, yo traje estos activos, pero lo que hagamos de aquí en adelante es en conjunto. O sea, depende del documento. Pero ya no. Eso importa para divorciarse, porque establezco la separación. Y sí importa para morirse, porque al yo tener control de lo que yo tengo, si yo hago un testamento, yo puedo beneficiar más a quien yo quiero versus tener la sociedad legal de gananciales donde le imputas el 50% a cada cónyuge. Ok, pero entonces vamos por partes. ¿Cómo es eso entonces de que yo puedo, si la ley dice que es mitad para el viudo o la viuda y mitad para los hijos o los otros En partes herederos, iguales. en Partes iguales. ¿qué se puede hacer para cambiar eso, por ejemplo? Mediante un testamento, ahora tenemos 2 mitades. Una mitad es así como impone la ley en partes iguales a mis hijos y mi esposo, y la otra mitad es la libre disposición. Que muy bien, un ejemplo como este, si yo quiero dejar el capital mío, el caudal mío a mis hijos, pues entonces yo pongo la legítima a mi esposo y mis hijos, y la libre se la dejo a mis hijos. O sea, que tus hijos van a tener 3/4 partes en este ejemplo, en vez de media. pero igual Pero podría repetir. Antes era una cuarta parte nada más que era de libre. Antes eran 3 canastas. Ajá. Una tercera parte. Exacto, tú Una tenías tercera la parte. primera canasta era para tus hijos nada más, no entraba el cónyuge. Ujú. La segunda canasta era la que se conocía como mejora, donde tú podías mejorar a un hijo o incluso poner nietos, pero tenía que ser un descendiente. Y tenías una libre disposición. Esa mejora la eliminaron. Y ahora la libre disposición es la mitad y la mitad es la legítima, y añadieron que el viudo o la viuda va por esa legítima. Que aunque no se hablen en 20 años, si están casados Sí, y legalmente, tiene va a que estar heredar legalmente casado, lo que convierte bien interesante como el la tema vida. de casarse. La vida social ha cambiado. Ajá. Ahora la gente convive, pero entonces no tienes ni siquiera ese derecho, no importa el El tiempo que haya. derecho antes había también, no sé si eso aplica, pero la gente que convivía después de ciertos años tenía El unos concubinato derechos. se le Ya llama. eso no. Existe todavía, pero te va a permitir para una separación determinar de quién es qué. Pero, Pero si para muere, efectos de la herencia tiene que haber estado casado, y eso es mediante un certificado de matrimonio, probamos. Y es con quien estés casado, ¿verdad? A ese momento. Y esto pues trae qué interesante. unas complejidades, pero yo siempre le digo al cliente, si la ley te permite a ti tomar decisiones, decir algo sin estar presente en el planeta, porque ¿Por tú qué no la no? vas a usar. Y en realidad hay muy poca gente todavía que hace testamentos, Laura, ¿o no? Fíjate, en términos generales la gente siempre es el tema que lo tengo, tienes una serie de cosas que quieres hacer, pues antes te vas al Machu Picchu y luego haces el testamento. Pero- O sea, no está en tu, No pero está está en tu prioridad. está en tu Exacto, to-do. en el bucket list. Y mi manera de trabajar con los clientes es, ¿verdad? Esto es bien personal, es bien íntimo, y entre conversaciones, las Fuerte. dinámicas familiares son bien diferentes. La experiencia previa con un padre, con un familiar que pasó por el proceso. Así que yo trato de llevarlo lo más práctico posible, salvaguardando todo lo que necesitamos, y le digo al cliente, esto va a correr a la velocidad. En un mes podemos tenerlo todo firmado y seguimos viviendo. Pero si entramos en una catarsis de querer distribuir cada cosa que El guilty tengo de y cada cual. esto, o entro en el temor de que si yo hago esto entonces me va a pasar algo, y es bien interesante porque yo tengo clientes que Eso dicen que hay gente que ya piensa que es que mala suerte. que es mala Pero suerte. mira, yo te puedo contar las veces que empezamos esta conversación y por alguna razón pues pasó algo en el medio y se quedó, y entonces viene la pandemia. Y entonces viene que en República Dominicana se cayó la pared y iba la familia de puertorriqueños que Ay, estaba Dios la mío, muchacha bendito. embarazada. O viene el accidente aéreo que hubo hace poco, que chocaron 2 aviones. Y la gente se acuerda que se puede morir, pero Eso si es lo lo- tenemos... se vuelve Eso es lo humano. único seguro que tenemos en la Exacto, vida y ahí después de volvemos nacer. entonces hay como unos ciclos, porque pasan cosas. Tendemos a pensar que estos son Exacto. cosas que las tenemos que dejar para una edad. Y estos son documentos que evolucionan. O sea, mi hijo mayor va a cumplir 20 años y yo tengo un testamento desde hace tiempo, porque yo preveo que si él es menor y yo fallezco, hay unas complejidades. Y va el documento evolucionando según ellos van creciendo. En una instancia son los esposos los que son los protagonistas. Si yo me muero, mi esposo viene, es el ejecutor, se queda con los nenes, ¿verdad? Y un poco eso. Y a medida que ellos van creciendo, pues vendrá mi hijo, ¿verdad? Yo soy la albacea designada de mis padres y demás. O sea que va en esa Yo dinámica. también creo que el testamento
te provee para no solamente los bienes, sino también tu deseo de cómo quieres que dispongan de ti cuando ya no estés. ¿Qué hijo, por ejemplo, quieres que sea el encargado o esposo? ¿Quién quieres que se encargue si tú estás en una, ¿verdad?, en una situación donde no puedes decidir por ti mismo? Como que hay otras cosas también que se definen de la última voluntad que tú has tenido. Y hay que ser fríos con esto, ¿verdad? Ese yo creo que es el elemento importante, que la gente lo coge personal y se ponen como, no sé, ¿verdad? Como... Y hay que cuando me dicen, yo quisiera que mis hijos fuera el ejecutor, porque entiendo que mi esposa o mi esposo, pues en ese momento no va a poder bregar con la situación. ¿Qué características tiene que tener? Oye, tiene que ser un buen administrador. Y tiene que ser mayor de 21 años. Claro, obviamente. ¿verdad? Ciertamente. Y no puede dejarse llevar. Tiene que tener esta característica, y maybe no es el hijo mayor y es el menor, el del medio. Pero tú como padre tienes que albacea. saber, porque tú sabes, tú conoces Exacto. tus hijos y conoces tu familia. Sí. El administrador ahora es lo que era el albacea. Exacto, ahora la figura se llama ejecutor y combina tres funciones. Será albacea. Albacea es el que vela que se cumpla lo que tú hayas puesto en el testamento. Administradores, que tienes unos bienes que hasta tanto no los repartas, hay que seguir pagando el agua, la luz, hay que manejarlos. Y el contador partidor es el que se encarga de repartir. Ahora, en una sola figura puedes tener las tres funciones. Y eso no tiene como, ¿verdad?, conflicto de intereses, o es No. mejor que sea así. La ley te La permite ley controla. que sea un heredero, el que funja. Y hay un interés, estos puestos tú no le vas a pagar, y es Exacto. trabajo. O sea, que Pero- tiene que pero ser ellos alguien son que esté, parte. claro, Ellos son al ser un parte. heredero está interesado en acabar con el tema versus. Ujú. Igual puedes tener a alguien y decidir pagar. Tiende a ser más un tema de confianza. Yo le digo al cliente, la ley te da todas las herramientas, los personajes los seleccionas tú. Tienes que saber Es como, está interesante, es como una obra de, ¿verdad? Como una Ya película. está una la obra. escritora, Sí, así que allá el todo de- manuscrito. Pero en realidad es una obra en donde tú escoges los personajes. Claro, tienen que ser relacionados contigo, es la diferencia. Tienen que ser tu familia, tus Conocerte. descendientes. Exacto. Y no pueden ser ni perros ni gatos, No. no animales. Aquí en Puerto Rico no permiten En que los otras herederos, partes, sí. en Estados Unidos se dejan de herederos en fideicomiso, ¿verdad? Eso es otro tema. Eso me Aquí imagino no. que es otra historia más complicada. Y cuéntanos un poco, hablaste del fideicomiso, que también puede ser un fideicomiso el que haga esta función de esas tres responsabilidades. Bueno, no necesariamente. Para que tengas una idea, yo traje fideicomiso es una figura aparte, ¿verdad? Y no me quiero poner muy técnica con el tema, pero todos los testamentos que yo preparo tienen aproximadamente 45 páginas porque Ese es el estándar. son dos escrituras dentro de una. Tienes la escritura de testamento con las voluntades, con la designación de los del ejecutor y demás. Y al final yo le pongo ese salvavidas sin aire que se llama fideicomiso. La mejor manera de yo explicar esto, yo le digo al cliente, es cuando usted se monta en el avión y empiezan la azafata a decir que si la máscara está por aquí, que si el salvavidas, y uno lo que piensa es, yo no sé lo que yo tengo que hacer si hay una emergencia, pero yo lo quiero tener ahí, ¿verdad? Yo quiero saber que yo cuento con ese salvavidas. Ese es el fideicomiso. Ese fideicomiso es un salvavidas sin aire, que lo vamos a llenar de aire si se cumplen dos condiciones: que haya fallecido el que hizo el testamento para abrir esa escritura, y que cuando yo mire los herederos designados, haya uno que sea menor de 21 años, no tiene capacidad legal para heredar, o haya un incapacitado mental. Si una de esas condiciones se dan, entonces abrimos el fideicomiso y nos permite poner la herencia de ese incapacitado, porque yo quiero evitar que venga un juez a quedarse con lo del incapacitado porque no tiene la capacidad. O sea, que eso es en caso de emergencia, abrirse en caso de emergencia. En como caso- las ventanitas, En caso los de cristalitos. que fallezcas y, por ejemplo, si yo ahora de camino a mi casa fallezco, mis hijos no tienen 21 años, pues se tiene que abrir el fideicomiso en ese momento para poner lo que a ellos les toca y evitar que venga un juez, alguien que congelar. no conoce la dinámica de mis hijos, a decidir y a tener que pedirle permiso para la distribución de la herencia a favor de ese menor. O sea que, y el administrador, dijiste que es, ¿verdad? Que El fiduciario, el en este ejecutor. caso, el ejecutor, puede ser también el que administra el fideicomiso. exacta, puedes tener las funciones separadas como la puedes tener en una. Él se va a encargar de mirar, hay herederos menores, herederos incapacitados, y él se va a virar y va a hacer unas gestiones para poder abrir el fideicomiso, que ya está ahí,
y que ya quien hizo el testamento determinó quién iba a ser esa persona. O sea, que tienes un control. Y solamente en esas dos categorías, si hay un menor o hay alguien Un incapacitado. solamente aplica eso. No necesariamente. Yo puedo tener un hijo con alguna condición donde yo sepa que él no puede administrar sus bienes sobre lo que le toca en la legítima, en la medida que no esté incapacitado judicialmente, yo se lo tengo que dar si tiene 21. Pero si yo sé Que lo necesita que por él no otras puede controlar sus bienes totales, aunque no esté incapacitado, lo que le toca por la libre disposición, yo lo puedo grabar en un fideicomiso. O sea, no dárselo inmediatamente No. que cumpla 21 años, Correcto. sino extendérselo Yo puedo y dárselo poco a poco. Que complete como estas tú cosas, o quieras. decirle a alguien, si yo se lo dejo todo esto a él, lo va a acabar, o no tiene, ¿verdad? Las destrezas que necesitamos, pues tengo a alguien que controla y le va distribuyendo para sus necesidades. Licenciada, usted sabe que yo vengo del mundo de las películas. Y yo siempre recuerdo, ¿verdad? Que en las películas sobre. sí, a mano, Sí. a mano, Y el todo el mundo testamento así a mano. ¿Qué veracidad legalmente tiene? Si Tiene yo que escribo estar la una persona carta. fallecida para Te voy que a pase. explicar. Todavía existe el testamento hológrafo. mano. Exacto. No he visto nada más que uno que se estudia en la escuela de Derecho. Nunca he visto a alguien, ¿verdad? No me ha llegado a mí personalmente. Yo lo escribo en puño y letra. No puede ser a computadora. Ujú. Lo tengo que firmar. No puede tener tachaduras. Si las tiene, las tengo que iniciar. Lo guardo en una gaveta, hablo con alguien y a mi muerte, quien lo encuentre o quien yo haya dejado a cargo Que tú le dices en y esta quiera, gaveta hay algo. ¿verdad? Le interese hacer tiene que ir al tribunal a un proceso de adveración y convertirlo en escritura pública. O sea, como corroborar que lo que está ahí Que esa es- soy yo, que es veraz. ¿Y Que, cómo hacen eso? ¿Cómo saben tu letra? Tienen que empezar bueno, a buscar peritaje, otras hay una cosas. serie. O sea, es complicado. Es complicado y no es recomendable porque igual la persona estaba contigo en el carro, quien se acuerda, el que lo encuentra no tiene interés, pasaron los 30 días. Lo rompen, lo botan. Tiene o sea, un no. tiempo también un término. Tienes un término de Porque encontrarlo. tienes que encontrar la carta en 30 días. Lo del tienes que encontrar fallecimiento de y la lo tienes que llevar. O sea, hay un proceso que de verdad Es que casi no. imposible. El que más a mí me parecía novela y lo eliminaron es el testamento cerrado. ¿Y cuál Bien es ese? parecido a este, pero yo venía, lo pongo en un sobre, yo testador, y voy a donde un abogado y el Ese es abogado el de las películas. redacta un acta y dice, hoy Ese es de vino las novelas. Estela, Novelas. hoy vino Estela Soto y medio, y yo, ¿verdad? Y el notario se queda con ese, cambié los personajes en el Sí. ejemplo, el notario se queda con ese sobre y pues por lo menos está registrado, hay una existencia, no lo he abierto a ver si está, Ni el abogado la O sea, y ve. nadie entonces se sabe que hay abre, ahí. bueno, a Ese es menos el de las que... novelas. A menos que, ¿verdad? El Hagan testador se trampa. lo hubiera dado, revísamelo. Entonces, pues, ¿verdad? Ese sí que nunca lo he visto. Ese sí que está en desuso y ese lo eliminaron del código. Ese sí era novelero porque había que abrir un sobre sellado. Y tenían que estar así todos los herederos juntos en una... Ese el código lo eliminó. La realidad es que no hay nada mejor que un notario. O sea, si la persona va a pasar por el proceso, que pase con una persona que lo pueda instruir y que tenga todo lo que Que necesita. tengas la tranquilidad de que ya no vas a dejar a tu familia en la incertidumbre, peleando, enchismándose, porque fue lo que tú quisiste que pasara y ya, y no hay Exactamente. forma de que eso se cambie. Pero otra cosa, cuando, ¿verdad? Dijiste que se puede cambiar, que digamos alguien a los 20 y pico de años se casa, hacen su testamento desde entonces, eso se puede. Siempre- Pero de repente a los 50 los muñequitos son diferentes, ahora Claro. tengo hijos, tengo otro caudal, eso se sigue actualizando. Yo siempre le digo al cliente que a cada 5 años debes verificar, ahora que cambió la ley, ¿verdad? Porque todo lo que estaba bajo la vieja ley, y para aclarar, ¿verdad? Es válido, pero tiene que cumplir la matemática de ahora, si la persona fallece bajo el nuevo código. De todas maneras, yo hago un testamento hoy, cada 5 años, que es suficiente tiempo para que tu vida personal se altere. Ujú. Tú debes revisitarlo, sobre todo los personajes, que es la parte que nos cambia, interesa, porque ¿verdad? son los personajes los sí, que hacen la si vida yo- a vida. Correcto, si yo escogí de ejecutora a mi hermana y mi hermana ahora vive en Japón, maybe es un dolor de cabeza en su momento, porque yo tengo que hacer esto pensando que me voy a morir ahora, ¿no es? O si la persona en esos 5 años o cuando sea, digamos, uno de los dos hacen el testamento juntos, pero entonces ya uno fallece y entonces no hay cónyuge. Ahí se anula totalmente ese testamento. No se anula, siempre a la legítima se va a respetar.
Pero un buen testamento, y eso es una buena pregunta, debe contemplar todos esos escenarios para que hable solo y no haya que abrir lo que se llama la intestada, que es que si no previno, si moría y no puso sustitución, pues se abre la intestada y volvemos en partes ¿Cómo iguales. se llama? Intestada. Eso está bueno para una película. Cuando yo no tengo testamento. Ok. Sucesión testada tengo, sucesión intestada. Que no. Si yo tengo libre disposición porque no tengo hijos, esposos ni padres vivos y quiero dejar a Frances y no pongo qué pasa si Frances iba conmigo en el carro y fallecemos, pues se tiene que abrir mi intestada y el código, la intestada es ir al código. Ah, bueno, pues le toca a los hermanos de Laura porque Laura no tiene hijos, esposos, no tiene nietos, no tiene padres. ¿Quiénes vienen después? Los hermanos. En vez de quizás yo decir que vayan los hijos de Frances, yo pude o haber hecho dejarle eso. más a Primero tus es hijos. esposo no y tengo En hijos. este ejemplo no tenía. Esposo e hijos, padres Y luego después vienen hermanos. hermanos, sobrinos, primos. Los padres van primero. Sí, de hecho antes Y los el nietos cónyuge van iba. después de los padres. No. Hijos y cónyuge en la misma posición. A falta de un hijo entra el nieto en sustitución de ese hijo. Si no tengo hijos y cónyuge y tengo nietos, van los nietos. Es lo que se llama el derecho a representación, que es que te posicionas en el lugar de sustitución los de- hijos. Ok. O sea que los nietos siempre van a ir primero que padres. Ujú. Debe ser horrible ser un padre y heredar de un hijo. Eso debe ser de las cosas más terribles del mundo. Pero sucede. Que Es para cuestión eso es de que ver hay las que- noticias y ver. Sí, o Hay sea, que no- prepararse. La cuestión es que no hay por qué tener miedo a dejar las cosas claras. No quiere decir que al hacerlo, pues, me voy a morir. Oye, la buena noticia. Exacto, me encanta, me encanta. La buena noticia es que de la misma manera que te preparas para el retiro, que te preparas para una incapacidad, que te preparas con pólizas de seguro de vida, porque de esas no tenemos miedo. Estos Todo el son mundo procesos tiene que te seguro. tienes que preparar y la gente tiende a comprar panteones o dónde vas a poner la ceniza, pero entonces no hablamos de los documentos legales. De la misma manera que hemos evolucionado hablando de inclusión, de sexualidad, esto es un tema que debemos tocarlo y decir, yo tengo mis documentos al día. Y una Hablamos. cosa, hay que decírselo, por ejemplo, Ujú. cuando yo hago el testamento, yo lo puedo hacer privado, que es otra cosa que siempre, ¿verdad?, que me ha dado curiosidad. Yo puedo ir y decir, este es mi testamento, o tiene que ser como matrimonio, es individual. Es individual. De hecho, uno de los cambios del código es que de hace ya 5 años, antes se requerían 3 testigos, ya eso lo eliminaron. O sea que puede ser Yo solita. con el notario. Pero tengo que notificarle a mis No. familiares, al que va a ser el ejecutor, que No no. lo tienes que hacer, pero como todo en la vida, ¿verdad? La buena conversación, mira, hice esto, me gustaría que tú fueras, te puse a ti, debes conocer que yo tengo esto, lo tengo, el abogado que me ayudó fue tal, mi equipo es este. La gente tiende, ay, por favor, a ti no te va a pasar nada. Exacto, eso es lo que pasa. Pero tienes que, de la misma manera que te escojo de padrinos de bautismo, padrinos de boda, pues este debe ser el tema bien importante. Una vez el notario, el testador otorga su testamento ante notario, el notario tiene 24 horas para hacer una notificación que se hace por correo electrónico al registro de testamentos. Para decir, hoy vino Estela Soto, hizo su testamento ante mí. Y si yo fallezco, al reportarse el certificado de función, ahí es como hacen la conexión No. o cómo. Piden ese registro que está en la oficina de inspección de notaría adscrita al tribunal. Cualquier gestión que vayas a hacer a nivel de Hacienda, de cuentas bancarias, van a pedir una certificación de ese registro, hayas hecho testamento o no. Que así es como se enteran. Yo no tengo que Correcto. decirlo, pero eso va a aparecer. En la medida que el notario, ¿verdad?, Y haya cada vez que cumplido lo con cambies su- también se Eso es bien importante y es cumplimiento del notario. O sea, el testador tiene que estar pendiente que esa notificación se haga, porque si haces un testamento conmigo, lo revocas y lo haces con otro abogado, asegúrate que lo haya notificado, porque el que va a aparecer allí es el último que esté notificado. ¿Ok? O sea, que tú lo pusiste más o menos en la edad, igual que uno planifica para el retiro, pues tiene que planificar cómo el testamento. Pero eso, ¿a qué edad es que se supone que sea eso? Y yo sé que tú... No, vamos a... Yo no empiezo a planificar el retiro 10 años antes de retirarme. Exacto. Se supone que tú estás 30 años Cuando empiezas a trabajar, trabajando tienes y que empezar haciendo, sacando tus iras y Lo haciendo cual no necesariamente tu plan. pasa, pero así Pues, debería pero por ser. eso es que quise hacer la comparación, porque Exacto. la realidad es que cuando tenemos hijos menores es cuando es más importante tener este documento.
porque tú quieres evitar la intervención judicial, por lo que hablábamos ahorita. Así que Tener en un mi tutor. caso yo lo tengo desde que mis hijos son pequeños y ha ido y va evolucionando según ellos van, porque tú vas viéndolos. Claro. Y cuando, a ver si el grande va a ser eventualmente el ejecutor, cómo se comporta, es buen financiero, es buen administrador. Claro, en mi casa esto se habla todos los días. Pero, o sea, que el documento, tú puedes tener 3 y 4 testamentos hasta que llegues al momento donde se vaya a usar. Laura, hay una pregunta que ahora con todo esto de internet y todo esto legal, plataformas de haz tu testamento online, No. ¿cuán válido es eso? Porque eso es un anuncio engañoso. Bueno, la notaría en Puerto Rico es presencial y eso no ha cambiado. O sea que eso en Estados Unidos puede que sí, El esas tipo de la plataformas. ley de Estados Unidos en cuanto a la notaría es distinta. Para empezar, los notarios allá no tienen que ser abogados Ujú. como aquí. De hecho, nuestro sistema es más una combinación Del con de el España. claro. Así que en Puerto Rico la notaría es presencial. Yo tengo que conocerte, yo tengo que identificarte. Y además del testamento, ¿qué otro documento o hay que hacer algo más o eso es lo único que yo necesito tener Pues hecho? mira, usualmente cuando nos damos a la tarea de hacer testamento también hacemos el poder. El poder es la escritura para cuando yo en vida me incapacito. Es bien común que un cliente venga y me diga, no, si yo me incapacito, viene el albacea a atenderme. Y yo, eso es imposible. El albacea, El si te albacea moriste. viene si abrimos el testamento. Así que tú quieres esa escritura de poder donde tú le delegas a alguien el manejo de tus bienes y tu persona. Si tú estás vivo pero incapacitado. Incapacitado mentalmente. Y eso incluye qué cosa, ¿El manejar juzgado? no necesariamente manejar absolutamente todos mis bienes y mi persona, tomas decisiones médicas. Lo que pasa es que hay un documento adicional que ese es bien personal, que es lo que se llama la declaración sobre tratamiento médico. Ujú. Y es que si yo estoy en una condición donde yo estoy incapacitada de hablar y las probabilidades de vida son mínimas, o sea, lo que quieres es alargar mi vida artificialmente, yo puedo decidir por declaración jurada que yo no quiero que me entube, que me hagas transfusiones de sangre, que me hagas resucitación. Y ese es un documento aparte. Pero en realidad el que es importante es el de incapacidad, porque ahí entonces, sobre todo con las personas mayores, yo creo que entonces están vivos, pero ya están incapacitados, hasta de tomar como que decisiones Sí, y no importantes. solamente eso, manejo de negocios, manejo de propiedades. La decisión médica yo la delego en alguien, no es como, ¿verdad? Ujú. Cuando no estoy en una etapa terminal, el acceso a los récords médicos que no te levanten IPA, transacciones en Seguro Social, Sí, que IRS, es mucho. cualquier agencia, es un documento completo. La diferencia, yo sé que me voy a morir, yo no sé si me voy a incapacitar, pero queremos tener los dos documentos. Pues la verdad es que podemos seguir hablando, pero hacemos una part 2 o en otro Seguro. momento. Gracias a la licenciada Gracias a Laura ustedes. Torres del Bufete Ferrayoli por habernos acompañado hoy. Y ustedes no se retiren, que Good News continúa.